Nos reencontramos nuevamente con el historiador Héctor Iaconis, Historias Lugareñas, y hoy vamos a hablar de títeres. Él nos va a contar la historia. Primer teatro de títeres el 9 de julio. Bueno, ¿cómo es la historia de hoy, Héctor? Buen día. Buenos días, Raúl. Efectivamente, hoy queremos recordar, dentro de nuestras historias lugareñas, a un teatro de títeres que existió de forma estable el 9 de julio, que podemos decir es el primero en la configuración de un teatro estable, es decir, que siempre tenía su sede en 9 de julio y que siempre estaba a disposición de quienes desearan contratarlo o convenir, porque muchas veces, la mayoría de las veces lo hacía en forma gratuita, pero para quienes necesitaran de sus servicios. Primero es importante destacar que el 9 de julio tuvo desde fines del siglo XIX, durante el siglo XX, presentaciones que se realizaron en diferentes lugares de la ciudad, desde el Teatro Rossini hasta los bares cinematógrafos, en algunos salones que existían en esos años, de funciones de títeres, ¿sí? Pero eran compañías, tanto de títeres para niños como para adultos, que venían desde fuera, no tenían sede en 9 de julio. Lo mismo que de marionetas. Se hacían muchas presentaciones de marionetas, era un espectáculo que se repetía con mucha frecuencia, sobre todo antes de la presencia de la cinematografía en el pueblo, es decir, antes del advenimiento del siglo XX. Por consiguiente, todas esas funciones que se realizaban, incluso también teatros de sombras, también las funciones de la famosa linterna mágica, que era todo un atractivo, siempre eran realizadas por personas que no vivían el 9 de julio. Hubo las excepciones, que fueron, por ejemplo, las funciones de 1894 que brindó el joyero Ramón Rey, cuando trajo unas cajitas de música, y en otra oportunidad cuando trajo un fonógrafo, que eran funciones para que la gente se acercara y pudiera ver cómo funcionaban, que eran toda una gran novedad. Esas funciones fueron, digamos, sin contenido artísticos, digamos, como era una presentación teatral o una presentación de títeres. La idea es hoy poder recordar al primer teatro de títeres instalado el 9 de julio, que surge en la década de 1950 bajo la denominación de Pago Lindo, y que fue una obra del recordado Roberto Irigoitía, que junto con la colaboración de algunos de sus hermanos, entre quienes estaban Julia y Horacio, desarrolló una serie de funciones, es decir, siempre orientadas en primer lugar a los niños y también el teatro de adultos. Fue tanto así que se trató del primer teatro de títeres de adultos instalado el 9 de julio, es decir, con funciones para adultos. En las escuelas, los docentes, en la década de 1930, presentaban funciones de teatro, de títeres adaptados para niños, pero no era una compañía organizada, ni tampoco un grupo de personas adultas que se ocuparan de organizarlo, como en este caso. Acá no solamente se ocuparon de organizarlo, sino también de la construcción, ¿no es cierto?, del teatrito. También fueron los mentores de algunas obras adaptadas para este teatrito de títeres. Y algo creo que es sumamente valioso, la generosidad con que ellos se brindaron a la comunidad, a las escuelas, a las organizaciones. Si ustedes, para quienes nos sigan a través de YouTube, pueden ver una fotografía tomada en una de las funciones de Pago Lindo, que brindó en el año 1963 en el Salón Blanco de la Municipalidad, entre muchas otras acciones que realizaba. Roberto Martín Irigoitía fue una persona que siempre se caracterizó por ese espíritu generoso. Él descubrió su vocación, y esto puedo comentarlo porque en una oportunidad tuve el privilegio de entrevistarlo para recoger su historia. Y era notable ver
cómo todavía, a pesar de que se trataba de una persona ya en una edad muy avanzada, él todavía seguía con esa vocación del titiritero, es decir, del que da el mensaje a través del títere como un acto artístico, como un hecho artístico. Y él había precisamente en su infancia conocido su vocación, porque esas empresas que venían de títeres que mencionábamos lo hicieron a lo largo de muchísimos años. Y hubo una que fue la más notable y la más reconocida a través del tiempo, que era la de Javier Villafañe, el histórico titiritero, que se llamaba La Andariega, esa carreta que recorría los pueblos brindando funciones de títere a raíz de este. Y Javier Villafañe, que había conseguido una beca para poder realizar estas funciones a lo largo de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, fue quien, sin quererlo, siendo niño, le contagió esa llama a Roberto para transformarse en un titiritero. Y brindó una serie de funciones muy interesantes, y además el sentido de tener un teatro de títeres, él lo plasmó en un ideario que es muy interesante tenerlo presente. Yo voy a leer solamente, si me permiten, un fragmentito de cuáles eran los idearios que lo movían a él a crearlo. Esto lo escribió él en el momento que todavía existía el teatro Pagolindo. Dice: Pagolindo es una inquietud más en el inquieto espíritu del 9 de julio. Es una manera sencilla pero artística de reflejar sentimientos de amistad y de amor, porque los títeres son eso, amistad y amor. Pequeños monigotes que unen muy apretadamente a todos los hombres del universo, porque son la esencia de todo lo simple y lo bueno del hombre. Amor, paz, amistad, dolor, risas, llanto. Los pilares que hacen el pedestal de lo humano se reúnen detrás del tablado de títeres. Por eso los títeres son universales y por eso los títeres tienen alma. Qué bueno. Bueno, y continúa el texto, pero quería recoger esa idea que a él le había motivado. 9 de julio ha tenido otras manifestaciones muy interesantes, hasta hace poquito, recientemente, con un grupo de teatro de títeres que fue muy notable la tarea que realizó, estamos hablando de los últimos años, y que además no solamente realizó una tarea de difusión del arte del títere, sino también enseñó a construirlos. Siguieron, ¿no es cierto?, en cierto modo, podemos decir, el legado, en este caso, de Roberto Irigoitía, que pensó en esos años de 1950 de crear un teatro de títeres para darle una manifestación artística distinta a 9 de julio. Y él, desde esas obras de teatro, transmitía un mensaje muy profundo. En cada una de esas obras de teatro, en especial el teatro de títeres para adultos, transmitía una obra, digamos, un mensaje y una idea muy profunda, sobre todo, parte de lo cual lo plasmó en este ideario. Y los invito a los lectores, a los escuchas, y también a quienes nos siguen a través de YouTube, que googleen el nombre de Roberto Irigoitía. Van a encontrar una semblanza en la cual pueden ahondar, más allá de lo que yo en este momento he podido narrarles, ahondar algunas de sus vivencias como titiritero y su mensaje, ¿no? Valga este momento para rendirle a Roberto Irigoitía y a sus hermanos que formaron Pagolindo un homenaje. Un gusto, como cada día jueves, compartir esta historia lugareña. Muchas gracias, Raúl.